En Segunda de Reyes 7:3. Le puse esos monos porque más o menos así era la idea que quería yo hacer el estudio. Desde hace tiempo lo tengo. Y como es tiempo de dar buenas nuevas, nos tenemos que preparar para dar las buenas nuevas como están en los evangelios. Nada más que están trastocados. Bueno, ¿lo tienen los que trajeron su Torah? Sí. Ok. Está en la cuarta diapositiva Shalem. Ok. Dice, y había 4 leprosos a la entrada de la puerta. Es un pasaje, también está Eliezer. ¿Se acuerdan de Eliezer en la historia de Lázaro y el rico? Tenía llagas también, ¿verdad? ¿Y estaba dónde? A la entrada de la puerta. Y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos, vamos a entrar a la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos ahí. Y si nos estamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Nos ha dado un símbolo el rabino que qué significa caminar de noche, ¿es qué? Ignorancia. Ella viene a las clases de los discípulos. Todos esos símbolos se los da el rabino ahí. ¿Ok? Es uno de los trabajos que tenemos como Beirín vamos a impartir clases y en esas clases, si no lleva usted su Torah, su cuaderno, no va a entrar. Y vamos a hablar cosas muy, muy interesantes. ¿Ok? Prosigo. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, aquí no había nadie, porque Yahweh había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas, a los reyes de los egipcios, para que vengan en contra de nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda, y comieron, y bebieron, y se llevaron de ahí plata y oro y ropas. Fíjese bien esos símbolos. Plata, oro y ropas. Y fueron y lo escondieron. Y volvieron a entrar en otra tienda. De ahí también se llevaron botín. Y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. ¿Hoy es día de qué? De buenas nuevas. Okay. De Torah. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos ¿qué? Guardando silencio. Esa versión que tengo dice callados. Si esperamos hasta que venga ¿qué? ¿Qué sería? Ya la hermana dijo que es andar de noche y que es andar de día. Cuando venga el conocimiento, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora, entremos a dar la noticia a la casa del rey. ¿Ok? Y la historia sigue. Está muy interesante la historia porque el rey era de Samaria, de la parte del norte. Toda la historia que habla. Léala con calma, pero yo me voy a enfocar en los 4 y que los 4 están leprosos y que los 4 son los encargados de llevar las buenas nuevas. ¿Ok? Ahora, pues, primero quiero que veamos qué significa las buenas nuevas en hebreo. ¿Alguien sabe? ¿Cómo le llama el rabino a los 4 evangelios?
Besorín o besorá en singular. ¿Ok? Ahí está una diapositiva, en la tercera. Más o menos puse la raíz del... Ok, hasta. Significa estar fresco, alegre, anunciar las buenas nuevas y predicar. Pero en su raíz significa carne. ¿Ok? Eso es ser las buenas nuevas. ¿Y dónde tienen la lepra? Ok. Vaya usted acomodando esto porque va a ver por qué le rasgaron sus vestiduras a Yeshua en 4 partes. ¿Sí han leído ese pasaje, verdad? Sí. Ok. Dice, Levíticos 13:1. Vamos a ver la escritura y me va a tocar 2 puntos que... Ahí está, él lo tiene. Se lo voy a leer como lo tiene. Está más grandota las letras ahí. Ya los ojos también me fallan. Y Yahweh dijo a Moshe y Aarón, si alguien le sale en su piel un hinchazón, una costra o decoloración, la cual pueda convertirse en la enfermedad Sarat, esa es la palabra en hebreo para la lepra, él será traído a Aarón, el Cohen, o a uno de sus hijos que son Kohanim. El Cohen, que es el sacerdote conocido, examinará la llaga de la piel. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece que ha profundizado en la piel, es lepra. Después de examinarlo, el Cohen lo declarará inmundo. Si la decoloración en la piel es blanca, pero no parece que ha profundizado en la piel y su pelo no se ha vuelto blanco, entonces el Cohen lo aislará ¿por cuántos días? 7 días. Ok. Vamos agarrando ya los símbolos. Cuando hablamos de cuarentena, ¿de cuántos días se está hablando? 40. No me lo va a creer. Lea la historia de la hermana de Moisés y de Aarón y cuántos días la sacaron. A eso se le llama cuarentena. Yo también pensé que los que habían agarrado el virus de Débora lo iban a tener 40 días. Los que han seguido la historia, hasta que quedó limpio, los dejaron ir a su casa. ¿Sí siguieron la historia? Entonces 7 días tienen que ver con, están en cuarentena, según la escritura. ¿Ok? ¿Cuántos años tiene la era de Adán? En la cocina. Sí. Por eso vine para acá porque dije ya, chamo. Ok. Por eso siempre siempre pongo cuando comparto, me toca compartir la enseñanza, siempre saco mi mapita yo de la era de Adán. Aquí la de 0, 2 diluvio, 2000 años, 4000 viene Yeshua, estamos en el 6º y ya estamos pisando el 7º día, el día que nos vamos a ir a presentar a quién, según la historia que estamos leyendo. ¿Okay? Yeshua viene en este día es que aparecen los 4 evangelios. ¿Ok? Ok. Entonces, esos 4 leprosos son símbolo de los 4 evangelios. ¿Ok? Vamos a ver otra diapositiva que tengo ahí, la 5ª, la 4ª. Ok. Ok. Resulta que nuestro Mesías es la de abajo, la que sigue, chale. Porque ahí están los pasajes por si quiere usted apuntarlos. Nuestros evangelios o nuestra besorís, esos son los pasajes donde se encuentra dar buenas nuevas. ¿Ok? Las da Mateo, las da Marcos y las da Lucas, con algunas discrepancias. Vamos a leer una por una para que vea la idea que le quiero mostrar. Increíblemente en el evangelio, la besorá de Juan,
no tiene la palabra evangelio o buenas nuevas. ¿Por qué creen? Es el único evangelio que nos da buenas nuevas. En base a la lectura que vamos a tener, increíblemente, cuando habla de Juan el Bautista, es posible que no esté hablando del Juan de hace 2000 años, sino de Juan, el evangelista, el que no verá muerte. ¿Okay? Y si lee usted la historia que acabamos de leer de nuevo, va a tomar más conciencia que esos esos leprosos estaban esperando la muerte. Pero si se les perdonaba, iban a ¿qué? A vivir. ¿Qué es lo que pasó con Juan? Que se le prometió la vida eterna. Si lee usted la parte final del Evangelio, se dice que él no va a haber muerte. Así dice. Por la historia sabemos que él murió. ¿Será posible que estaba hablando de Juan, el discípulo? ¿O de un grupo que iba a aparecer en el día séptimo? ¿Ok? Vamos a leer esos pasajes poco a poco. Los tengo ahí. Y vamos un poquito rápido porque hoy vamos a salir como siempre hemos salido con el rabino. Corriendo cuando nos movemos. Hoy es nuestro último día. Vamos a levantar campaña. Y de aquí ya no nos volvemos a ver hasta que pasemos y lleguemos a Jericó. Si lee usted la historia, ¿ok? Se le tienen que dar 7 vueltas a Jericó. ¿Ok? Será profético que no está nuestro rabino con nosotros hoy. Tal vez aquí uno de nosotros es Caleb. ¿Y el otro cómo se llama? Los que entraban de todo el tiempo que anduvieron con Josué y Caleb. ¿Ok? A lo mejor no somos este grupo y de aquel lado nos va a esperar el rabino, que es el que le dio la bienvenida a Josué para entrar y tomar nuestra tierra. ¿Ok? Bueno, muy bonita historia. Veremos. Ok, dice Mateo 4:23. ¿Los que apuntaron? Voy leyendo rápido para avanzarle. ¿Ok? Dice, Yahshua, eso está en... Tú vas a leer primero los pasajes que están en Mateo. ¿Ok? Y dice, nada más tomé los versos, pero usted puede leer las demás partes de su casa. Yahshua iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Los que tienen su escritura, no dice evangelio, perdón, el evangelio de Elohim, sino dice el evangelio del reino. Ahí es Yahshua. Mateo 9:35 dice, Yahshua recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, ya no eran sus sinagogas, sino era la de ellos, proclamando el evangelio del reino. Mateo 11:5 dice, los ciegos recibían la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios. ¿Escuchó? Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Yo le pregunto, ¿qué evangelio andaba enseñando? Porque para nosotros los que hemos pasado por la enseñanza cristiana evangélica, el evangelio es que Yahshua murió por nuestros pecados. Ahí él les enseñando, la pregunta es, ¿qué les enseñaba? ¿Qué es lo que enseñaban? Si Yahshua no había completado su obra. Acépteme a mí porque voy a morir en unos días. No. Ok. Si recordamos tantito, dice que tomó la escritura de Isaías, el Espíritu está ¿qué? Sobre de mí, dice, ¿no? Pero vamos a leer el Salmo 22:26, que es donde el escritor Mateo tomó ese pasaje. Salmo 22:26 hasta el 28, aunque sería bueno que leyera usted toda la historia de ese salmo, perdón. ¿Ok? Voy. Dice, los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan a Yahweh le alabarán.
viva nuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán de volver a Yahweh, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque Yahweh es el reino. Entonces, ¿qué enseñaba él? El reino de Yahweh. Ok, regresamos a Mateo porque ya vimos que de ahí sacó el escritor ese pasaje. Ya hay más, pero yo quiero que acomodemos el mensaje que se enseña en Mateo, el mensaje que se va a enseñar en Marcos, ¿ok? Mateo 24, 14. Si no lo tienen, lo espero tantito, pero apúntenlo. Dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo creo que ese evangelio todavía no se ha predicado porque no ha venido el fin. Así que nos falta predicar eso. Mateo 26, 13 dice: en verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero, se hablará también de lo que ha hecho, lo que ésta ha hecho en memoria suya. ¿Ok? Es cuando la mujer le unge, le tira el aceite a Yeshua, ¿se acuerdan? Está hablando de eso. Ese es evangelio también. Ok, ya tenemos la parte, ya habla más del evangelio del reino. ¿Ok? Esa parte, por eso puse el evangelio del reino allá abajito. Ahora vamos a ver cómo empieza Marcos a enseñar. Marcos viene trabajando 2000 años. Y miren lo que enseña, Marcos 1:1, principio del evangelio de Yeshua, hijo de Elohim. Muy diferente a lo que enseñó Mateo. Ese grupo de Marcos va a enseñar al hijo de Elohim. Así empieza. Y así empieza el evangelio. ¿Ok? 1:14 dice: después que Juan había sido encarcelado, Yeshua vino a Galilea proclamando el evangelio. Ya no dice evangelio del reino, sino dice el evangelio de Dios, dice la versión, pero sería el evangelio de Yahweh. Verso 15: y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Yahweh se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Ok? Prosigo. Capítulo 8, verso 35. Dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Ok? Marcos 10, 29. Yeshua dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre o padre, hijos o tierra por causa de mí y por causa de mi Besorá. Por causa de la Besorá, perdón. 13:9. Pero estad alertas, porque os entregarán a tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio de ellos. Pero primero, la Besorá debe de ser predicada a todas las naciones. O sea que como todavía no se ha predicado a todas las naciones, miren lo que nos espera. Capítulo 14, verso 9. ¿Voy muy rápido? No. Okay. Dice 14:9: y en verdad os digo, donde quiera que la Besorá se predique en el mundo entero, también se hablará lo que ésta ha hecho para memoria suya. Es la misma historia que vimos en capítulo en Mateo. Marcos 16:15: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así cierra esa Besorá. Ok, vamos ahora a ver los pasajes de Lucas. Está en Lucas 4:43.
Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Elohim. ¿Así dice su escritura? Sí. ¿Por qué no dice evangelio? Si sabemos, el escritor debió haber ocupado también evangelio. Sabemos que evangelio es lo mismo que buenas nuevas. La pregunta es, ¿por qué aquí sí pone buenas nuevas? Prosigo. Lucas 7:22. Y respondiendo él les dijo, id y contar a Juan. La pregunta es, ¿qué Juan? Asumimos que es Juan el Bautista. Lo que habéis visto y oído, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Increíblemente este pasaje nada más está en Mateo y en Lucas, de sanar leprosos. Entonces ese va a ser uno de los mensajes de Lucas, los gemelos. Normalmente las clases que está dando el rabino, muchos me han preguntado, ¿se acuerdan que estamos hablando de las almas gemelas? Esos serían Mateo y Lucas. Lucas es la parte femenina. Si usted analiza la genealogía que empieza Lucas, está hablando de la parte femenina del mensaje. Ahora entiende por qué tiene que casarse, lo que estamos en las clases los viernes con el rabino, que tiene que buscar, el hombre tiene que buscar su esposa de la misma línea de su padre, de donde viene, la misma línea, tiene que casarse con ella. Y al unirse van a dar un hijo. ¿Okay? Ese hijo está metido en Marcos. Por eso el evangelio, ¿cómo empieza? 1:1 que leímos, anunciando el evangelio de Yeshua, el hijo de Elohim. Ahí está metido, está escondido. Ok, este pasaje que acabamos de leer está en Isaías 35:1. De ahí lo sacó Lucas. De igual leer hasta el 6. Isaías 35:1. Dice, el desierto y el yermo se alegrarán y se regocijará el áraba y florecerá como azafrán. Florecerá copiosamente, se regocijará en la manera y gratitud de júbilo. El esplendor del Líbano le será dada la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán el esplendor de Yahweh. Tienen más sentido los que han tomado las clases con el Rab, porque ¿se acuerdan que hablamos del esplendor en Romanos? Sí. El esplendor vendría siendo ¿quién? El cabot, sí, pero el símbolo, la madre. ¿Se acuerdan los que estamos un día? Miren lo que vamos a ver. Bueno, esperemos. La majestad de nuestro Elohim, fortalecer las manos débiles, afianzadas, las rodillas vacilantes, decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, y aquí vuestro Elohim viene con venganza, la retribución vendrá de Elohim mismo mas él salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua muda gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos de Arabá. Ahorita que estaba leyendo lo que dice acá de la sierva, lo que decía ayer Richie del signo, ¿se acuerdan? Que dice una sierva que ¿qué? ¿Lleva qué? ¿No se acuerdan? No vinieron. Lleva las buenas nuevas. ¿Se acuerdan? Estaba hablando de que es de la tribu de Neftalí. Neftalí dijiste, ¿verdad, Richie? Es el grupo que lleva
y cae con este grupo, y cae con este mes, cae con este movimiento que vamos a hacer. Y yo les animo a que este cambio, créanme, lo ha esperado por tiempo el rabino, es apoyarlo. Ok, prosigo con otros textos de Lucas. Lucas 8:1. Y dice: y poco después él comenzó a recorrer las ciudades, aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Elohim. Con él iban ya los 12. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ese es el 9:6, perdón, no les dije. Lucas 21. Y aconteció que en los días cuando él enseñaba a la gente en el templo, anunciaba el evangelio y les enfrentaron los principales sacerdotes. Ok. Lo que me cautivó de esta enseñanza, ¿por qué Juan no le toca dar buenas nuevas? Ya va a ser el reino establecido, va a ser el grupo que no va a dar muerte. Todo esto lo estuve estudiando con tal de prepararnos para hacer de estos 3 mensajes uno solo. Porque debemos de tener la capacidad de juntar a Mateo, Marcos y Lucas. Entonces podremos juntar esto que les voy a mostrar aquí. Ok. Juan 19:23. ¿Lo tienen? Ese sí me gustaría que lo apuntaran los que trajeron la escritura, porque voy a tocar dos puntitos. Listos. Dice Juan 19:23 o Yohanan: entonces los soldados, cuando crucificaron a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron ¿qué? 4 partes. Vamos a marcar vestidos. Ok, vestidos. Una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica. Ok. Y la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Verso 24. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Y ahí dice lo que hicieron: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suerte. Ok. Uno proyecta la mirada y ve lo que pasó, partieron las ropas. ¿De dónde sacaría este pasaje el escritor de Juan? Salmos 22:16. Listos, pues. Y es ahí donde la lengua hebrea nos da más luz de que es posible lo que hicieron con Yeshua. ¿Lo tienen? Listos. ¿Quién es el perro en los símbolos? ¿Quién sería? Efraín. ¿Ok? Dice: porque los perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos, o perforaron, y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí, y sobre mí mi ropa. Yo le pregunto: ¿es lo mismo vestidos que ropa? El hebreo nos da más luz. Cuando pone ahí mis vestidos, es beset.
¿Y qué significa Besed? Significa cubrir, engañar, pillaje o traición. ¿Ok? Y cuando dice ahí mi ropa, es la palabra lebush en hebreo, que significa vestidos y por eufemismo esposa. Desde este punto de vista, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ok, el mensaje lo partieron en 4 partes. ¿Qué vestiduras? Cuando usted se case con Yeshua según Apocalipsis, ¿qué le van a dar? ¿Ok? Si es vestidura va a ser un solo mensaje. Uno solo. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Usted la qué? La esposa. Y se va a poder casar. Estaba compartiendo la enseñanza Richie ahora de que nos hizo una pregunta a los que estábamos tomando. ¿Qué hubiera pasado si Yeshua se hubiera casado? Imagínate los hijos que iba a tener. ¿Qué tipo de hijos iba a tener? ¿Y por qué no se casó? Aunque ahorita creo que está en una polémica que él sí tuvo 2 hijos. ¿Quién ha escuchado? Y hasta un libro están sacando. ¿Okay? A mí se me hace que sí, se llama Judá y Efraín. ¿Okay? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que está a punto usted de que estos 4 leprosos le hablen, pero si no lee su escritura, no le van a hablar. El secreto está, me gustaría, estaba hablando con Richie a ver si en verdad ya nos metemos a estudiar los 4 evangelios y que ellos nos hablen con las herramientas que nos ha dado el rabino. Y es posible de que sí verdaderamente hagamos un solo mensaje, y es muy posible de que sí seamos la esposa, simbólicamente. Porque yo no quiero vestirme con un traje de blanco. Pero la idea es más profunda. Realmente está hablando de los 4 niveles del alma. ¿Okay? Por eso el rabino, con las clases que está dando el viernes, habla de encontrar la mujer, que es símbolo del alma gemela, pero de cada individuo. Y en este caso, del mensaje, porque solamente hemos dado el mensaje del varón, pero no de la novia. ¿Ok? Entonces, con esta perspectiva, déjenme leer otro pedacito de aquí que tengo, que está en Isaías 61. ¿Qué dice el título de su escritura? Los que tienen 61. El espíritu de Yahweh está sobre mí. ¿El título? ¿Ninguna tiene con título? Ok, apúntelo. Cualquier escritura, Reina Valera y esto, el título que va a tener es Buenas nuevas de salvación para Sión. Con ese título empieza. Sión es el símbolo de Efraín, Jerusalén es el de Judá. Les voy a leer tantito y lo lee usted todo en su casa para que vea cómo va a ser. Antes me decía el rabino, es que el libro de Isaías dice cómo va a ser el fin de todas las cosas. Y ahí están las buenas nuevas que tenemos que enseñar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hoy hice corto el mensaje porque nos vamos de corriendito. Espero que más o menos se haya captado.
Oh, ¿se acuerdan que Richie ayer estaba hablando sobre el arco iris que representa el... ¿se acuerdan? Ok, eso se llama cuatricromia. Cuando estaba compartiendo, las contradicciones, una persona puso en internet que si los evangelios, la Besorá, tiene que ver con ese sistema. Esos colores de 4 que están abajo son los que le ponen a las impresoras, o son los 4 colores básicos. ¿Sí se han escuchado? Sí. Y de esos colores depende que salgan todos los demás. ¿Ok? Y cuando estaba yo riendo ayer, por ejemplo, cuando estaba diciendo Richie que los ciferos, cada uno de los ciferos tiene su color. Esta ya la tenía yo desde cuándo, Y me acordé ayer que estaba conversando, ¿cómo si hacemos que gire el gris y circulen todos, se van a balancear todos los ciferots? Y cómo estos colores le dan color a los demás ciferots y sobre todo los eleva. Vete a otra diapositiva de abajo porque creo que ahí tengo una parte. Ok, ahí está más o menos lo que sucede, miren. Esos son los 4 colores por los cuales se le dan colores a los demás. Malkut es el de hasta abajo y está negro, ¿saben por qué? Son las tinieblas, hay más oscuridad, ahí estamos nosotros. Lo interesante es que de ahí va a salir la luz. ¿Ok? Ok, les voy a leer aquí porque me emocioné con el que me puso chaleco. Ok, les voy a leer un poquito nada más, ¿ok? Y vean realmente lo que va a pasar con la salvación o la restauración de Israel. Y sobre todo en este caso, Sión. ¿Ok? ¿Listos? El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, la apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad a Yahweh y el día de venganza de Elohim, nuestro consolador, a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto, y ahí empiezan a aparecer de nuevo los símbolos de alegría en lugar del espíritu angustiado, y sean llamados árboles de ¿qué? De justicia, plantío de Yahweh para esplendor suya. Y sígale. Este pasaje se lo recomiendo que lo lee todo ese capítulo, y también eso es de tarea, porque si no lo lee no va a entrar ahí a la congregación de Alhambra. El rabino les dijo, mas yo os digo esto. ¿Ok? Hermanos, los animo cuando vea a su rabino, abrácelo y goce, que créanme, él está gozoso. No tiene usted idea de cuánto tiempo esperó esto. ¿Ok? Ahí está la hermana que lo conoce de años, y si hay algo que ha deseado y quien conoce sus emociones, sus lloros, es la hermana aquí presente. Así que cuando lo vea, denle un abrazo de amor y denle felicidades y anímelo, porque de que estemos ya ahí no quiere decir que va a estar papita, va a estar un poco más difícil, pero ya estamos ahí. Así que en nombre de Yeshua yo le pido que vamos a mandarle luz a la esposa de Josecito. ¿Hago el Jabdalá, Richie? ¿Hago el Jabdalá? Okay. Vamos a hacer el Jabdalá y de ahí nos